El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya en El Mostrador en la Clave. Con nosotros Héctor Cosio y Mirko Macari. Oye, ayer tuiteaste harto, Mirko. Buenos días. Qué bueno que me monitoreaste. No, si te tengo vigilado. Pero tú no eres de los que tuitea mucho de repente. Depende del día. Ayer estaba... Entre el filo que con que se amanezca con el cuchillo en la mañana. Obvio, si esto no puede ser. A ver, hay gente que vive la vida como rutinas, y está muy bien. Yo entiendo que eso conlleva muchos buenos resultados y hace todos los días 2 horas de ejercicio. Respira todos los días, por ejemplo. Claro, todos los días, una serie de rutinas. Medita media hora. Todo eso que está recomendado como por los médicos y el buen vivir. Bueno, yo no soy tan así, entonces hay días que sí y otros que no. Pero ayer estaba me quedé meditabundo sobre el tema del aula segura, así como porque estamos en esta conversación, ¿no? Entonces empecé como a darle vuelta a ciertas cosas y aproveché ahí la mano rápida porque uno en Twitter lo único que hace es champurrear algo, no alcanza a explicar una gran idea, intenta resumirla, ¿no? Pero hay algunos que de repente se aproximan, hay talento. Sí. En una frase poner una cosa que de repente te deja pensando, pero cuesta. Se necesitan más de 120 caracteres para eso. Bueno, hoy día, ¿hasta cuánto tienes? Hasta 120. 280, ¿no? 280. Sí, son 280. Bueno. Meditabundo, me quedé pensando esa palabra. Te quedaste meditabundo pensando en el aula segura. Sí, pues si uno habla de esto, no se tiene que estar como leyendo qué pasa. Yo trato de ponerle como oído a lo que no se escucha. Como que cuál es el ruido que hay detrás de esto. Entonces, claro, es evidente, lo dijimos ayer, está más o menos claro, un poco lo explica la nota de hoy en el diario. Es la sensación de que no, el gobierno no le importa aula segura y el proyecto, si se lo cambia, si no tiene que ver con eso, está simplemente agitando una marea, tocando el bombo. Es como el Chadwick está como el jefe de los de abajo ahí con el bombo, ¿no? Un poco el gobierno ha encontrado ahí la manera de gobernar. Y además porque esto es como el despliegue teatral de un ensayo exitoso que fue la campaña. La campaña se organizó de la misma manera, se construyó un frame sobre lo que un grupo del electorado no quería. Qué bueno que estés hablando de frames. Siempre he hablado de frame, lo aprendí en teoría de la comunicación, ramo al cual fui ayudante en la universidad. Y entonces Chilezuela es el resultado de que primero se cocinó un caldo durante todos los débiles años del gobierno de Bachelet, que fue esta idea de la retroexcavadora, y sobre eso esta idea fuerza emocionalmente negativa de que aquí venía una revolución que no queríamos. Y que esto era... Y entonces te empezaba a dar vuelta al asunto. Y entonces, mirando en retrospectiva, yo me acuerdo, este clima, por cierto, no es el clima de la transición. Durante 20 años, este no era el clima político, ¿no? Ningún ministro del Interior, ningún prohombre de la transición, y Chadwick lo es, viene de ese riñón, de esa trenza, hubiera hecho esto, sino que hubiera hecho exactamente lo contrario. Se trataba de negociar en privado, se trataba de arreglar esto entre 4 paredes, se le ponía paños fríos, las cosas no se agitaban, los discursos. Entonces estamos en el escenario que ha pasado para que estemos en el otro escenario. Entonces, claro, tú en una mirada larga, tú tienes que entender que ese ciclo de lógica política, ¿no? Donde lo que estaba completamente prohibido era generar estados de escándalos de opinión pública. Eso es lo que estaba prohibido en la transición, ¿no? Buena parte del éxito tenía que ver con eso, con que el país estaba con un diazepam permanente, estaba dirigido ese diazepam. Es decir, bajar el tono del conflicto. En eso consistía la esencia del diseño, cómo se paraban los actores. Por lo menos eso es hasta que... Eso es hasta el 2011. Hasta que, sí, yo te diría, no sé si hasta el 2011, pero por lo menos hasta el momento en que se diluye ya total y absolutamente la participación de Augusto Pinochet en cualquier parte del escenario. Ya no es senador designado, vuelve, se enclaustra
y empieza a generarse una situación distinta. Claro, la famosa democracia de los acuerdos tiene una moral, entonces y también tiene un tono. Yo hice un comentario en el diario, entonces decía sobre este tema, entonces decía, el tono del gobierno es el mensaje. No es el discurso del gobierno ni es el proyecto de ley del gobierno. No, lo que dice es cómo lo dice, cuánto lo amplifica, y por eso que hablo del bombo, el poder de amplificación del gobierno, y ahí se inscribe todo este tema de la fake news y la nota del Canal 13 y etcétera, ¿no? Como en una mirada más amplia. Entonces yo siento que no, que lo podemos discutir, pero yo siento que ese tono se termina el 2011 con el movimiento estudiantil, porque ese tono suponía que ningún actor político, el actor gobierno básicamente, y los 4 gobiernos de la concertación así lo entendían, no iban a ir más allá de los límites de lo que el mundo fáctico de la derecha entendía como razonable. Y sobre eso se negociaba. No, por eso no hay ningún proyecto de nueva constitución en esa época, porque el diseño de la transición no lo permitía, no, porque eso generaba una tensión que era lo que se buscaba evitar. Ya, ¿no? pero hay cosas que... Hay episodios que tienen que ver con derechos humanos, con Pinochet, No, y tiene que ver con- calientan tiene que ver la con- opinión pública. Estoy hablando de los actores políticos. Sí, pero yo estoy hablando de la Constitución. Hay una reforma a la Constitución que no la cambia totalmente, por supuesto, pero sí saca determinados... Pero situaciones. hecha en otro tono, conversada con la derecha, entre 4 paredes, conversada en el viejo estilo de la política de los salones. No estoy denostándolo, estoy tratando de describir un hecho. ¿Ah? Todas estas cosas tienen un lado positivo y uno negativo. Pero eso Ese ciclo se agota, entonces entramos a otro ciclo. Bueno, ¿cuál es el ciclo? Porque el supuesto de ese ciclo era que no se podía ir más allá de los límites de que los poderes fácticos establecían. Entonces eso permitía una predisposición anímica de la derecha con la concertación, que tú la ves hoy día en el lenguaje respecto cuando se le pregunta a la derecha, cuando la derecha critica a la nueva mayoría y dice, pero es que no son como la concertación, po. ¿Cuál es la clave de eso? Porque lo grandero de la derecha, de todo el mundo social, de la derecha, es la concertación. Por eso, po. Porque toman el proyecto de derecha, lo legitiman, lo licúan, lo hacen amable, vendible, y en eso consiste el éxito de la transición. Pero eso se rompe el 2011 porque el 2011 el movimiento estudiantil es impugnador. Es impugnador del modelo y de la clase política. Y entonces, para tomar algo del espíritu del 2011, esa suerte de farsa reformista de Bachelet, porque es una amalgama de reformas que yo creo que eran bastante cosméticas y superficiales, pero era lo que expresaba el ethos de la candidata, ¿no? Básicamente, su historia, su biografía, su naturaleza. Para que eso pueda ser posible, se tiene que hacer sobre un discurso distinto que tensiona a esos viejos. Y en ese minuto la derecha corta amarras, definitivamente, con la idea del consenso, del acuerdo, y entra a jugar el juego que mejor sabe jugar, que es control de la opinión pública de la manera que lo vemos, es decir, generar los climas. La derecha no es históricamente una mayoría social, aunque en determinados momentos puede hacerlo culturalmente, pero tiene la capacidad de generar climas. Cuando en el discurso famoso, discurso último de Allende, él habla, ¿no? La derecha que creó el clima. Yo creo que Allende cometió muchos errores, pero fue muy lúcido en ese último discurso respecto de ciertos puntos. Entonces, la estrategia de la derecha es generar el clima. No tiene mayoría en el Parlamento. Entonces, lo único que tenemos es un jefe barra brava que está administrando un clima que le es favorable, porque Aula Segura tiene un 80% de apoyo en las encuestas. Y eso es lo que te permite explicarte que Piñera no use la institución Presidencia de la República de una manera que a mí me parece inédita en esta lógica que describo de lo que fue la dinámica de los actores de la transición de jefe de barra, de agitador, no diciendo ustedes parlamentarios o están a favor del país o están a favor de los delincuentes, poniéndolo contra la espada y la pared. Hay toda una discursividad, ¿no?, de guerra que me recordaba a Chávez. No, porque Chávez ese fue George Bush, hijo, en su primer gobierno extraordinario, cuando dice esa frase: aquí o están con nosotros o están contra nosotros. En América Latina es lo que hace Chávez. Uno de los temas con Chávez, cuando él gozaba de toda su popularidad, no tiene que ver tanto con su proyecto, sino con el estilo polarizador. Él busca polarizar, dividir agua, los buenos, los malos, amigos, enemigos. Y en eso estamos, po.
En eso estamos. Yo siento que además con una izquierda al frente o con una oposición al frente, sin ninguna capacidad de reaccionar frente a esto, porque el gobierno y la derecha la que controla los ejes articuladores de este bombo. O sea, esto requiere medios masivos, requiere televisión que se acercan. O sea, el Canal 13 tenía ministra, la ministra Pérez. Copesa tiene ministra, la ministra del Medio Ambiente. Entonces, tú entendís por qué, claro, le filtran la nota de información de la Fiscalía a los overoles blancos, la tercera. Bueno, porque hay vasos comunicantes. Chadwick maneja muy bien, entiende muy bien que el poder va más allá de cuántos parlamentarios tienes tú y cuántos tengo yo. Yo la verdad es que de lo que acabas de exponer estoy de acuerdo parcialmente. No sé si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en que les dé exactamente lo mismo llevar a cabo el proyecto Aula Segura, o se lo cambien a Aula Democrática, o le pongan Jaula Segura, o como sea. Yo no creo que a ellos les dé exactamente lo mismo. Lo que sí pienso que tal vez en tu lógica tiene sentido, porque a partir del año 2011 irrumpen estos movimientos, ¿cierto?, donde ponen temas sobre la mesa, ponen en jaque ciertas lógicas que antes no se discutían, y frente a alguien que habla y que toma de alguna manera el dominio del micrófono, la lógica, al menos cuando tú te enfrentas en una contienda verbal, la única manera que tienes tú de poder expresar tus ideas frente a una idea que parece ser la que convoca más, es ser agresivo exactamente igual. Entonces, si de alguna manera el tema de la violencia en los colegios es un tema que efectivamente genera una serie, digamos, de preocupaciones, tanto en los colegios como en los apoderados, entonces, ¿qué se hace? Se saca un proyecto que sea lo suficientemente, que saque lo suficientemente chispas. Entonces, al sacar un proyecto con una chispa suficiente y un grupo de personas que, por otro lado, como es la oposición... El proyecto es una molotov comunicacional. Exacto, entonces ahí lo que hacen es neutraliza, o sea, cuando el gobierno, a través de las encuestas, se da cuenta qué es lo que hay que impulsar fuertemente, aunque eso lo lleve a ser muy impopular en ciertos sectores de la política, terminan por neutralizarse. O sea, cuando dos fuerzas se van al choque y se golpean fuerte en todas las cosas, da la impresión que dura lo que dura un round. Y después cambia el tema, vuelven a golpearse y vuelve a desaparecer. De esa manera controláis una agenda que no se permanece en el tiempo, tú los vas haciendo acotados. Lo que hemos hablado en otras oportunidades, todo a corto plazo. Entonces, si hoy día hay algo que puede provocarte chispa, va y pegáis un golpe al tiro. Un golpe que sea lo suficientemente descarado como para que genere una polémica, genere ese clima y se neutralice de alguna manera el escándalo. Desde ahí yo creo que tiene razón. Ahora yo creo que el tema del aula segura es bombo. Sí, Chadwick está detrás de ese bombo, pero yo creo que ese es un proyecto que efectivamente los proyectos que la derecha va a buscar impulsar porque aunan completamente a su sector. A mí me llama mucho la atención que en el proyecto original, por ejemplo, mostrarán que era importante castigar o expulsar a los jóvenes de colegios municipales y de colegios subvencionados, pero que hicieran una distinción con los colegios particulares. O sea, ahí hay un razonamiento. El razonamiento público es que en definitiva que los colegios particulares ya existen, se aplica muy bien la norma de que alguien que comete un delito o que comete una infracción grave, no son delitos, es una infracción grave, lo expulsan. Bueno, pero eso ya se demostró ser falso o relativamente inexacto. Acabo de conversar con la presidenta de la Comisión del Senado que votó ayer, Yana Proboste, me dijo que pidió esa estadística y que del total de expulsados del año 2018, el 0,8% proviene de colegios particulares. 0,8%. O sea, nada. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el objeto? El 99,2% proviene de públicos y particulares subvencionados. Porque tienen las herramientas para hacerlo, según lo que ella dijo. No necesitan una ley extra. Claro, ahora pero uno se pregunta por qué hacen esa distinción, porque en el fondo el discurso también va dirigido a ciertos sectores. Hoy día los discursos del gobierno están súper dirigidos a su electorado. Bueno, lo he hecho siempre, toda la política es así, pero está muy enclaustrado ahí. Entonces, pero es que este proyecto le permite ir mucho más allá de su electorado, por eso tiene un 80% de aprobación, y por eso que yo digo que le da lo mismo al gobierno el resultado del proyecto en sí, y lo importante es que mantenernos a todos hablando del proyecto. Porque la alternativa a eso es que un tema que no le conviene al gobierno maneje la agenda. ¿Qué temas han complicado al gobierno? Complicó porque no tenía herramientas, pero no lo golpeaba directamente el movimiento estudiantil, que tuvo todo un mes, el movimiento feminista, que tuvo todo un mes durante mayo, no instalado. Ahí el gobierno no tenía la agenda. Ahí había un actor que, sí, bueno, eso obviamente eso lo del mucho ministro más. de Cultura.
lo de Puchuncaví con Quintero es un tema muy complicado para el gobierno. Entonces, bienvenida la discusión, ojalá hasta fin de año, del proyecto de Aula Segura, porque en su déficit, ¿de qué deberíamos estar hoy día hablando? El desempleo en Santiago subió. Este gobierno tiene dos amenazas, solo dos amenazas, porque la oposición no tiene esta Empleo, capacidad de inversión. construir agenda. La economía, Segundo. la economía, y estamos ahí. Algo pasa que hay por lo menos dos discursos que no se complementan, los números no se complementan con la percepción de realidad de las masas, y la eventualidad de un movimiento social que por alguna causa irrumpe en la agenda, gana popularidad y entra. Socioambiental, yo creo que podría ser más el... Podría ser eso, es delicado el tema de la previsión, se puede calentar esa discusión y puede irrumpir de nuevo el tema. Pero sí, es delicado, pero tiene siempre bienvenido a Aula Segura. tiene siempre esa situación de que no es algo inmediato. La previsión se percibe como algo que te va a pasar 20 años más adelante. Sí. A pesar de que hay gente que está todos los días jubilando. Y lo que no es cierto, porque tenemos una población que envejece, lógico, no sabemos. Pero en términos comunicacionales se instala esto como que es algo que se va a resolver 20 años más adelante. Seguro. Bueno, si el tema de la AFP se instaló gracias a la señora Andrade y las pensiones en Gendarmería, pues. Hay un hecho que gatilla que es prístino, que entra en la cabeza de las personas como una foto nítida. Entonces eso no se puede descartar que vuelva a ocurrir. Obviamente que la discusión técnica de las pensiones no va a calentar nada. Pero sí puede volver, no se puede descartar en las eventualidades, porque en eso consiste la improbabilidad de definir qué va a ocurrir. En la visión, política. En la visión a corto plazo, no en esta visión más macro, y tomando también lo que tú decías, Fernando, en la editorial, que en el fondo para ti el tema de este fake news de Canal 13 no era solo un error. Yo creo que es un error. Era un error grave y yo no fatal creo que en el sea- sentido de que no admitan. Y que yo creo que fue un error, que fue era un entusiasmo o una mala desprolijidad en el asunto. Pero el error Se está agrava- en se agrava el no reconocerlo, que es Exacto. una cosa. Eso es lo que tú decías. Pero también hemos hablado muchas veces que una cosa es lo que es y otra es lo que parece ser. Lo que parece ser, y que es lo que en definitiva hoy día se comunica y están todas las tesis, es de que no es un simple error, o que los errores de esta naturaleza no son casualidades. La casualidad de una situación, digamos, que parece poco creíble, la casualidad. Puede serlo, pero hoy día lo que parece es que no es así. Lo que parece hoy día, y es cosa también de analizar, por eso que hablo de corto plazo, que estamos hablando de lo más pequeño, no de la visión macro, es que dentro de los fake news todos los periodistas sabemos que podemos cometer errores, pero también acá hay un respaldo muy claro, o sea, cómo está construido, cómo uno ve cómo está construida la nota, con una declaración. Es la oportunidad, es la funcionalidad. Exacto, claro. es decir, la casualidad no es azarosa. La pregunta Mira, tiene que ver o sea, que el ministro del Interior hable en la eso, nota. a eso me refiero yo, que por ejemplo que la casualidad, uno puede decir, la casualidad es azar a veces la casualidad no es azarosa, o sea, de alguna manera las casualidades se van dirigiendo, se van alimentando, y una nota en donde con las falencias graves que tiene esta nota, que al día siguiente explota y revienta, que aparezca con la declaración del ministro del Interior valorando todo, eso la verdad es que cuando uno analiza entre lo que es y lo que parece ser, la verdad que no queda ni bien parado Canal 13 con el chat, que estas cosas yo creo que le rebotan, ¿no? ¿En qué sentido? No sé, porque que se acuse de alguna manera o que se sostenga que aquí hubo una planificación, una preparación entre el Ministerio del Interior y Canal 13 para sacar una nota que sirviera de contexto para la discusión de Aula Segura. Sí, no. Seguimos hablando de Aula Segura y no del desempleo en Santiago, ¿no? No, por Es eso es una polémica que es subsidiaria de la otra. Entonces te permite seguir en el tema. Pero lo que nos lleva a un punto que se ha discutido bastante acá, yo he hecho varias editoriales sobre eso, que tiene que ver con las formas de gobernar. Hay distintas formas de gobernar. Tú tienes por diseño un problema para gobernar en Chile. Es que tú tienes 4 años sin reelección, lo que hace y te incentiva una barbaridad a que para que se vea exitoso tu gobierno, las cosas que se creen en ese gobierno tienen que estar inauguradas o tienen que estar hechas, vistas y aplaudidas dentro de esos 4 años. Porque si no lo hace otro gobierno y el otro gobierno no tiene por qué darle pleitesía al anterior, como ha pasado un montón de veces. Y por lo tanto la tentación a que las cosas de importancia, profundas, que necesitan tiempo, qué sé yo,
rehabilitación, por ejemplo. Programas sobre eso toman 10 años, 15 años, y por lo tanto nadie gasta plata, ni se mete mucho en plata, ni se juega mucho a eso. Preferible hacer más cárceles, que se ven, que se inauguran rápidamente. Entonces ahí hay por diseño un problema. Y el segundo problema es cuando, porque entre otras cosas estás empujado a tener que hacer cosas de corto plazo, en vez de transformarte en estratega, te transformas en una persona que resuelve eventos que se pronuncian uno a uno, aisladamente. Puchuncaví Quintero, ya, toda la cuestión aquí, ya. Sale otra cosa, toda la cosa ahí y vuelve. El discurso de Mirko, tú eres un controlador de riesgos individuales. Nada que dé la sensación de... Y por lo tanto te juegas todo tu capital comunicacional, político, al hecho único. A veces con leyes de emergencia, a veces con cambios de ministro o ministerio o alguna medida que viene desde el gobierno, a veces con sanciones y otro tipo de situaciones, pero son unitarias. No dejas que las cosas, qué sé yo, se vean como concomitante o simultánea. Una tapa la otra. Y eso hace que tú puedas ir básicamente gobernando a través del control de riesgos individuales, que es más o menos lo que ha pasado, desde la cuestión de Rojas, después de Puchuncaví Quintero, y ahora ya nadie habla de Puchuncaví Quintero. Los niños del Sename fueron un proyecto de ley que se mandó y hasta que no se discuta, no esté determinado, no se va a volver a hablar de los niños del Sename. Se murió un activista en Quintero. Todo se banaliza. Otra cosa lo tapó. Sí. Todo el ente comunicacional es la última cosa que se está administrando en ese momento. En este caso fue Aura Segura. Va a ser más adelante la situación de las Fuerzas Armadas, va a ser más adelante... Y eso, desde el punto de vista comunicacional, concentra el haz de luz dentro de una sola cosa que tiene importancia. Finalmente nada es tan grave, nada es tan urgente. Todo se resuelve en un par de semanas. La vida continúa, simplemente tú creas un clima artificial. Yo cuando hablo del amateurismo del gobierno de Bachelet, es como se dejó crear un clima de que esto estaba al borde del abismo, cuando simplemente lo que había era un relato de inoperancia política máxima, pero el país funcionaba con plena normalidad. Sobre esa premisa ganó la elección Sebastián Piñera, utilizando también mecanismos de agitación similares a los de Bolsonaro, con la información y convocatorias vía WhatsApp grupales. Es decir, eso ya está instalado en la política chilena. Lo que yo me pregunto es si vale la pena seguir cubriendo, conversando de política en estas condiciones, porque entramos en un ciclo de descomposición, y eso también era parte de mi devaneo de ayer, en que esta cuestión simplemente solo va a empeorar, ¿no? O sea, la telepolítica lleva a su máxima expresión, es imposible el diálogo, todo se trata de la cuña que se instala, no hay una conversación sobre temas de fondo, se vuelve bastante irrelevante en definitiva. Estamos en una banalidad. Estamos en una banalidad de la política. Yo, a modo de tesis de provocación, Fernando, creo que viene un ciclo largo en que se va a porque esta es una lógica autoritaria en definitiva. Es una lógica de un autoritarismo light, no tiene que ver con bayonetas, pero sí de quien construye con echando mano a todas las formas de lucha en el gobierno. Uno lo ve nítidamente, el Maquiavelo completo. Aquí no hay apelaciones a categorías morales. Bajo todas las formas de lucha, quien gana una batalla que es en la mente, por las imágenes, y quien toca más fuerte el bombo y el tambor en un determinado minuto. Sí. Este ciclo se va a profundizar. Yo creo que vamos a tener un próximo gobierno similar o peor, y quizás dos. Es un ciclo largo porque es un fenómeno cultural, y habría que empezar a pensar ya qué viene después de eso, ¿no? Yo creo que lo único valioso es pensar cómo va a ser el mundo después de eso, porque aquí yo creo que ya está todo perdido. Yo creo que yo le sumaría una cosa más, Mirko, a esta idea de que lo importante es el mensaje. Yo creo que también es importante el medio, porque finalmente lo que hace el gobierno, y yo creo que no simplemente este gobierno, lo están haciendo gobiernos de Latinoamérica, lo están haciendo en Estados Unidos y en diferentes partes, es que el medio en que se utiliza para levantar los temas o para ocultar los temas es el de las redes sociales. O sea, las redes sociales hoy día, a diferencia de años atrás, te permite poner un tema que sea lo suficientemente explosivo para que la gente, por ejemplo, enganche las encuestas o acallarlo. Las redes sociales tienen ese espíritu. Levantan un tema un día, a la media hora tienen otro tema encima, son muy volátiles.
no hay nada que se logre enquistar, porque así es el comportamiento de las redes sociales. Son olas de emoción barata. Exacto. Fácil. Y si tú entiendes esa lógica y tienes un mecanismo por el cual esas lógicas te permiten hacer directrices comunicacionales para poder poner un tema y evitar otros, es el medio el que está en juego. O sea, es el medio lo que utiliza, ¿no? Por eso que había siempre querido saber realmente cuál es el trabajo, por ejemplo, pero así en el detalle, de Celume en la moneda. ¿Será efectivamente una revisión permanente del estado de emoción de la gente que tuitea, de la gente que escribe en sus muros en Facebook? Porque de distintos bolsones, porque no hay un grupo, hay muchos grupos. Sí. Pero ahí está. Yo creo que identifican efectivamente que estamos en un momento donde las tecnologías de la información licúan todo. Nada parece más grave que lo otro, porque las redes además son muy emocionales. Entonces una cosa que hoy día gatilla da la impresión, por lo que uno puede leer, que dan ganas de, no sé, poder ir a quemarlo. Ayer me comentaban, pero la semana siguiente... Parte de la estrategia me comentaba que el gobierno estaba mandándole correos a todos los profesores de Chile. Bueno, sí. Una base la Cubillos, de o sea, la información que sale es que la ministra Cubillos estaba enviando spam, o sea, a través, digamos, de los ejercicios y de las posibilidades que tiene el correo electrónico, mandar spam a profesores de Chile como si fuese un mensaje directo para la persona. Ahora, este gobierno sí entendió que gobernar es comunicar. Totalmente. Totalmente. No entendió completamente eso. Totalmente. Va a ser en un sentido negativo, pero... Sí. Pero tiene esa lógica que es muy evidente. Las redes sociales dicen pío, el gobierno dice pío, o lo contrario. Pero el resultado es el mismo. El correo es otra cosa. Otras herramientas. Eso es otra herramienta. Es la base con la que se organizaron los WhatsApp de Chilezuela. Bueno, ese también. Cada votante posible de derecha buscaba otro. Esos son los mecanismos de comunicación de los fake news. Y por eso que llegaron, estaba lleno de señoras rubias con carteras Louis Vuitton, enhuechurada, controlando el día de la elección. Chilezuela fue eso. Porque se le asustó. Exacto. Se le agitó, se dijo, oye, tenemos que ir a defender Chilezuela funcionó así. Chilezuela funcionó a través de mensaje, a través de spam, y eso fue lo que generó esta sensación de que estábamos más o menos volviendo a la UP si salía Guillermo. O sea, cuando estaba en ese tiempo la discusión. Pero son una serie. Yo creo que y sobre eso van a seguir saliendo otras tecnologías. Se va a profundizar. Testeado como eficazmente. Se va a profundizar porque vas a utilizar lo que las herramientas propias de la comunicación van sacando. Si estas cosas también no es que exista un reino absoluto de las redes sociales que hoy conocemos. Estas varían, estas cambian, se mutan entre sí, y ahí va a ir tomando más herramientas. El Facebook, el fake news, que es un tema que podría ser relevante o no en este momento en la discusión, es pero central a la hora, digamos, de saber qué red o qué mecanismo ocupas para comunicar un fake news, para provocar un estado. O sea, puede ser la televisión, puede ser el WhatsApp, puede ser algún Twitter de algún influenciador. O sea, hay una serie de circunstancias que hoy día son detalles que tú aplicas, apretas un botón, restas otros y cambias el estado. Sí, hay dos tipos de creo yo, actividad comunicacional en ese sentido. Una es la que busca a una persona que no tiene información y se le entrega la información mínima para que esa persona funcione dentro de inocula. Se le inocula información mínima, suficiente. Y tiene que ser información simple, de blanco y negro. No puede ser información compleja. Tiene que ser, mira, aquí se ve el caballo que está quemando el bosque. Pero primero tú sabes que esa persona está predispuesta, ¿no? No. Mira, incluso más te diría que no está predispuesta, porque ese es el segundo caso, el que tú tienes. El primer caso es cuando tú dices, necesito a personas que yo creo que tienen mecha corta respecto de, qué sé yo, los extranjeros, tienen mecha corta respecto de la violencia y toda la cuestioncita. ¿Cómo le inoculo un blanco y negro a mi favor? Y eso se hace de una forma bastante burda, pero que funciona en algunos casos bastante bien. Hay un incendio y tú de repente sacas una cuestión donde se ve un gallo que está quemando bosque y qué sé yo. Importa un bleo que ese gallo sea venezolano y haya estado en Venezuela. Lo que importa es que tú digas que es chileno y vas a tener por lo menos un porcentaje chiquitito, por último, de personas que antes no tenían posición para funcionar en términos de votación o de predisposición, y ahora la tienen. Y la segunda es cuando tú refuerzas a aquellas personas que piensan como tú. Tú tienes que estar constantemente en comunicación reforzando a los propios, a tu propio gueto, a tu propia burbuja.
¿Y por qué? Porque esa burbuja tuya generalmente es más educada, es una gente que puede contrastar con otros lados y necesitas mantenerla reforzándola. Y eso funciona mucho. El caso de el video de los estudiantes pegándole al carabinero en el suelo y asociar eso con un proyecto de ley que no tenía nada que ver con eso, nada de lo que pasaba en el proyecto de ley del presidente de la República tenía que ver con el intentar corregir esa acción contra carabineros que ya está tipificada como delito contra la autoridad en la legislación penal. Maltrato sobre carabineros está en todos lados. Claro, exactamente. Eso tiene como objetivo otra cosa, es darte seguridad de que el problema del que estoy hablando es lo suficientemente grave y puede ser ese y ese puede ser tú, qué sé yo, hijo. Por lo tanto, ahí hay una cosa que funciona hasta que se cae. Ojo, que estas cosas también se caen y se caen por tonteras. Pero se caen, pero el mayor temor yo creo es que no es que se caigan, sino que se banalicen, que se anulen. O sea, es que todo es banal, porque la sociedad es banal. Hacemos un alto y después hablamos de la banalidad del mal. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. ¿Dónde quedó el famoso recambio cuando yo veo debutar ayer un muchacho de 29 años que duró un tiempo? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que Diego Valdés no toca la pelota en todo el partido? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que las figuras de la selección siguen siendo Vidal, Sánchez, Medel? Ahora, a mí me queda la sensación de que el técnico o no ve fútbol, o no sabe de fútbol, o se le olvidó el fútbol. Porque no sé en qué mente sana entra que Mauricio Isla puede jugar de puntero derecho 25 minutos en un partido. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manegán, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. El sistema táctico a mí, yo creo que no tiene los jugadores para lo que quiere realizar. ¿Por qué? No tiene. Porque Chile jugó con el equipo prácticamente titular de Rueda. México B. A diferencia de México, Sí, yo lo dije al principio. que México tenía prácticamente 8 jugadores afuera que van a ser titulares y que son jugadores que todavía por la edad le alcanza. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, 4 minutos. 92.9. Somos como tú, somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Sergio Espejo nos recomienda releer de nuevo un libro que a veces a mí reconozco hace mucho tiempo, lo uso mucho en clase y por eso que te decía lo de los frames, el libro de George Lakoff, No pienses en un elefante, que es muy bueno porque demuestra el peso de lo que nosotros llamamos los frames, que son marcos conceptuales que pueden tener la forma de una frase, pueden tener la forma de una palabra, y lo que hace el frame, lo que hace el marco conceptual, es que cuando yo te la digo, tú la escuchas, automáticamente te activa una idea en la cabeza. Si yo digo letra chica, o sea, tú vas saliendo de un lugar donde se están firmando los contratos y tú cuando vas saliendo, cuando yo voy saliendo, tú vas entrando y yo te digo, ojo con la letra chica. Tú automáticamente entiendes, yo te he dicho con letra chica una cosa que podría resumirla en como 6 párrafos. Claro.
pero automáticamente entiendes de que tienes que darte cuenta porque puede haber una trampita en el... Lo mismo con la retroexcavadora, tú puedes fabricar frames, qué sé yo, caiga quien caiga, es un gran frame. George Lakoff, el lingüista estadounidense. Arriba los corazones. Sí, todas esas cosas, claro. Todas esas cosas. George Nosotros Lakoff. también timbramos a veces cuando minifalda. llamamos timbrar a alguien, cuando le pones un sello, Sí, vos. No, le lógico. pones un apodo, un Chilezuela, nombre. por ejemplo, es un gran sí, frame. claro. Un gran frame La creado. minifalda. Claro, bueno, y George Lakoff tiene varios libros, pero uno que es cortito, que está incluso en PDF en la web, es que él reúne una serie de gente y le dice, ya, hagamos una prueba del poderío de los frames. 1, 2, 3, les pido por favor que no piensen en un elefante. Listo. Imposible. Es imposible. Automáticamente unos ven Dumbito, otros ven la elefantafresia, ¿te acordás del zoológico? Pero se te gatilla automáticamente una idea de elefante en la cabeza. Y a partir de ahí, él constituye la teoría de los frames. Tiempos mejores, me dice Felipe Vidal. Los tiempos mejores. Bueno, todos los eslogans de campaña de todos los candidatos de todas las ideologías tienen frames. Se basan sobre la base de frames. Let's make America great again. Un gran frame de Donald Trump. Bueno, ese es No pienses en un elefante, gracias Sergio. Fin del lucro. Fin del lucro, claro. No, Sí, bueno, está el fin del lucro, no, educación. El lucro, yo creo que es el lucro. Pública, gratuita y de Pública, calidad. gratuita y de calidad. Ese es un Pero el frame que lucro, tenía una onda expansiva más allá de la educación. además, ¿qué es lo que dice Lakoff? Que Esto viene del mundo también de la publicidad. ¿Qué es lo que dice Lakoff? Que es lo más extraordinario de todo de los frames. En la discusión política dice, todo el objetivo que tú tienes es instalar tus frames en el lenguaje de tu adversario. Cuando tus adversarios empiezan a hablar con tus frames, ganaste el 70%, 80% de la pelea. O sea, aquí es decir, cuando, por ejemplo, en el caso de Chile, la derecha asumió el problema de la educación gratuita, pública, de calidad, y habló de la gratuidad, y aceptó la gratuidad de las cosas, y no la siguió cuestionando, eso lo metiste. Por el mostrador De la ha misma sido- forma que la derecha ha metido buenos frames. Por ejemplo, para mí me parece extraordinario el frame de la retroexcavadora. ¿Por qué? Porque la retroexcavadora fue un concepto creado por el adversario de la derecha, que fue Jaime Quintana, que dice vamos a sacarle... ¿Y llevamos cuánto? ¿3, 4 años? Y la agarra muy hábilmente 2 o 3 personas en la derecha y le cambian el sentido a la retroexcavadora para esta idea de demolición de todo lo que existía, todo lo que... Y lo transforman en un frame propio que es impecable a la hora de la elección. Yo puedo llegar a recordar un frame también que es de autoría, no sé si es de autoría de Mirko, yo creo que sí, porque tú estás ahí de director del diario en ese tiempo. Pero maestro... No, pero que ese todavía, y es parte de la literatura política también, el Partido del Orden, pues instaurar el concepto Partido del Orden para hablar de todo este grupo, digamos, de la concerta. Pero eso no es un concepto de la historiografía, que yo lo saqué de la historiografía porque tiene que ver con el periodo del monbarismo. ¿Ah? El grupo de monbaristas, los nacionalistas que estaban entre conservadores y liberales, pero que finalmente... Como pueden haber muchos millennials, escuchando, estamos hablando de Manuel Montt, claro, Antonio Vara. y Antonio Vara. Que no son unas calles precisamente, ¿no? Como los conservadores y liberales se tenían esta pugna valórica, el rol de la iglesia. Sí, bueno, pero lo reinstalaste. Estos gallos Se da lo reinstaló mismo. el concepto y hoy día cuando habláis del Partido del Orden no estáis pensando en los tiempos de Monti y de Vara, Sí, estás obvio. pensando, digamos, en la concerta. Hay que resignificarlo, ¿Qué claro. significa? No, y eso lo interesante que tiene el frame. El frame lo que tiene es que te aprieta, te condensa una idea y te la hace tuya. Y tú la puedes utilizar todas las veces que quieras porque te convence. Eso. Bueno, en fin. Gracias, Sergio. Sigamos, porque Por esto tiene. Bueno, ya hablamos de lo de aula segura. Oye, está bien interesante, creo yo. Y ayer estuvo acá Eduardo Vitrán, como estuvo en otras partes también. Bien interesante la cuestión de Soquimich, o sea, de Tanqui, de la entrada de los chinos a Soquimich. Y mientras avanza el proyecto de nacionalización, que no sé dónde vaya a terminar. Sí, pero el proyecto de nacionalización... No, pero genera una discusión, que no sé si va a llegar, pero genera una No, discusión. pero el hecho práctico es que tú tienes 2 o 3 grandes actores que se lotearon o están a punto de lotearse, ya lo que falta, todo el litio del planeta. Se repartieron, digamos. No, pero tienes
son socios aquí en un porcentaje chico, aquí eres socio en un porcentaje más grande, de pronto entra, y es lo que se busca, que los chinos entren a Soki con un porcentaje también interesante, y de pronto se puede dar una situación de esas que son curiosas, que yo le decía a Eduardo Vitrán, son como lo que Lenin llamaba la alianza objetiva, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y de pronto puede ser de que Julio Ponce Lerú y los intereses de Corfo, que han estado muy peleados en juicio y todo lo demás, tengan que aliarse para enfrentar a los chinos. Bueno, pero Ponce ha dado ya luces en ese sentido, es claro. O sea, Ponce hoy día se manifiesta como un opositor a la llegada de los chinos. O sea, ya eso lo palpamos, es una realidad de hoy. Él sabe que con los chinos se eclipsa su control de Soki tarde o temprano, po. Porque ese es su objetivo en la vida, ¿no? O sea, igual hay que reconocer la habilidad también de Ponce Lerú también de jugar en determinada posición en un partido distinto. Cada vez que está en un partido te juega una posición distinta. A veces de goleador, se arriba, se lleva la pelota para la casa, y otras veces, digamos, se muestra como trabajando en equipo. O sea, hay muy cuestionable, desde luego, pero hay un talento ahí de manejar los tiempos y qué posición toman cada minuto. Tiene mucha cuneta, sí. Yo estoy viendo cuando sale el frame, el litio es chileno, desde Soquimich, sí. Litio es chileno, es un buen frame. Por eso que te hablo también del proyecto, que a lo mejor el proyecto no tiene relación directa con esto. Asesoría. Que no tiene relación directa con esto, pero yo creo que, por ejemplo, poner un frame de esa naturaleza tiene sentido, porque si yo creo que le preguntas a gran parte de las personas sin intereses especiales sobre el tema, si te preguntan, oye, ¿el litio debiese ser un recurso estratégico del país, como es el cobre? Te apuesto que yo creo que esa pregunta así de abierta, y si haces una gran encuesta, va a tener un amplio porcentaje. Y eso es lo que está detrás, digamos, de este proyecto, que probablemente va a fracasar porque tiene la oposición absoluta del gobierno, del Consejo Minero, de todo el mundo, en términos de plata. Pero en términos de opinión pública, registrar que el litio efectivamente es un recurso estratégico que debiese ser controlado por una empresa del Estado es un argumento sólido. No va a prosperar, creo yo, pero es muy sólido. O sea, tú puedes crear el litio chileno en función de ese objetivo. Sí, pero tú tienes ahí un problema constitucional. El principio de subsidiariedad del Estado establece que allí donde hay intereses privados que están interesados, valga la redundancia, en una determinada materia, el Estado no se puede meter. Y tú tienes intereses privados, tienes otros intereses privados en el litio, por lo que nacionalizarlo te lo van a llevar al Tribunal Constitucional y probablemente lo vaya a perder. No, por eso digo que eso pasa. Pero ojo, que lo que tiene Soquimich y toda esta gente es el uso de expropiación. No son dueños de los terrenos ni nada por el estilo. El Estado es dueño de todo eso. Este es un elemento que se le entrega a la empresa para poder explotar. Por eso tú lo puedes dar o quitar. Obviamente que va a generar un problema económico tremendo y van a salir un montón de fantasmas. ¿Qué pasa con la inversión extranjera? Las señales para afuera, Chilezuela, todo eso va a surgir. Y va a surgir eventualmente en el TC si es que esto se lleva a ese lugar. Pero como frame, te digo yo que el argumento es poderoso. O sea, el litio es estratégico. A ver, pero déjame hacer una pregunta al hueso. Este gobierno, el presidente Sebastián Piñera, ¿qué crees tú que podría tener más tendencia? ¿A generar una empresa nacional del litio o a llegar a acuerdo con todos los intereses privados que trabajen en el litio? Desde luego que el segundo mecanismo. Absolutamente. Sí. No, te estaba hablando a nivel de frame, yo te estaba diciendo. A nivel de frame y de opinión pública tú puedes instalar eso. No le voy a pedir a alguien, no me pidas más de lo que puedo dar. Como dice Qué mala canción. Te crees Arnaldo. No, es Alberto Plaza. Tan envidioso con Arnaldo cuando estuvo acá con nosotros. Sí, pues cantaba y era joven, no tenía ganas. Bueno, en la misma foto que anda en redes de ahora de Cuevas con Monque, ¿verdad? Hernaldo. Pero yo no le pido más de lo que pueda dar, pero creo que está más cerca de llegar a un acuerdo individual con las compañías privadas que generar una empresa nacional del litio. Sí, desde luego, porque ahí están los intereses económicos. Pero te repito, o sea, un argumento, si se instalara, si tuviese la habilidad de instalarlo a nivel país, un argumento de esa naturaleza, yo creo que la gente da mucho, porque resulta lógico, sino porque uno preguntarse por qué China quiere apoderarse mediante esta estrategia de poner acciones aquí, acciones allá, de apoderarse del litio, porque el litio es el recurso estratégico mundial para toda la electromovilidad y para miles de cosas, entonces es estratégico mundial. Por eso es que Tianqi quiere estar en todas partes.
porque es el elemento en este minuto más estratégico que hay de baterías. Sí, ahora, y si tú lo planteas y que Chile es el país que tiene, no sé, si me equivoco, el 50% de todas las reservas mundiales de litio, es, como te repito, una estrategia discursiva que puede permear muy fácilmente la población. nosotros somos mandados a CERPA cuando tenemos una cosa que solamente tenemos nosotros. Regalarla, venderla. Pero por eso que te insisto, o aunque vaya a fracasar, por eso digo, aunque vaya a fracasar el proyecto presentado, digamos, por la oposición de nacionalización del litio, es un argumento poderoso. ¿Cachai? Yo creo que ninguno de los el drama de Chile es que este debate permanente entre izquierda y derecha también se opera sobre supuesto caduco del siglo XX. Yo no creo que la solución sea una empresa nacional del litio ni nacionalizar el litio. Los países a los que tenemos que imitar han logrado una virtuosa cooperación público-privada basada en algo que nosotros no tenemos, que es una ética de lo público. En Japón y en Corea el desarrollo japonés y coreano industrial pero su desarrollo estratégico lo cuida muchísimo. En base a empresas privadas de electrodomésticos por en los 70, en los 80, en los 90, se hace coordinadamente con el Estado y bajo una lógica de interés público. Es decir, el Estado entiende que las empresas privadas están en función también de no solo de una legítima ganancia, sino de un interés nacional, y en eso cooperan virtuosamente. Yo creo que estamos a años luz de eso. Nuestra condición mental sudaca nos hace la manera en que vemos la realidad en nuestro problema. Porque esto no tiene que ver ya con si es estatal o es privado. Es la manera como concebimos lo estatal contra lo privado en Chile el problema. Sí, es una mirada que yo creo que efectivamente no va a cambiar. O sea, las luces latinoamericanas te dan, por ejemplo, que Bolsonaro quiere digamos, privatizar el Petrobras y todo va en esa dirección. Claro, porque Petrobras lo puede privatizar y se van a embolsar ese turro de billetes, no el Estado brasileño, unos pocos caciques con el mismo, ¿no? Si esa es la historia de América Latina, porque no hay un sentido de comunidad. Los japoneses todos, izquierda, centro, derecha, lo que sea, todos vienen de una idea de ética de lo colectivo, muy riguroso, un individuo que le debe respeto y honor a todo lo colectivo en su vida, por cierto, a sus ancestros familiares, a la sociedad donde vive, al pueblo, a la empresa, a la escuela. Hay un sentido de respeto por el otro. Son tradiciones culturales. Entonces la nuestra, la latina, ¿no? Es la del desmadre, la del desbande, del forrarse rápido. Claro, y entonces si esto se privatiza, van a ser 2 o 3 pescados gratis y todo el mundo dice, ya estos gallos se robaron todo. Ya desconfiamos. Nuestro problema es uno de los problemas centrales es la confianza, que es una desconfianza organizada en la experiencia, en nuestra cultura, en la raza la mala, como dicen algunos. Sí, bueno, puede ser. En todo caso. Pero no necesariamente que si es público o es privado, no tiene que ver con ideologías del siglo XX, ¿no? No, pero igual el concepto, más allá de que tú puedas repartirlo en empresas del Estado o empresas públicas o esta colaboración tan virtuosa entre el mundo público y privado, te insisto, o sea, igual los países, por ejemplo, que tú mencionas, ellos tienen ciertos desarrollos del país que los consideran estratégicos. Y cuando tú lo defines estratégico, o cuando tú defines una empresa estratégica, por eso, pero estratégico para las economías nacionales de donde proviene. O sea, no estratégico para las empresas privadas. Ahí tiene un argumento y todos estos países desarrollados así lo consideran. Incluso algunos, por ejemplo, como Japón, consideran su conocimiento como el conocimiento estratégico. O sea, por eso que ponen tanta plata en investigación científica, en investigación tecnológica, porque es el conocimiento, en definitiva, su aporte estratégico. Y los países lo que hacen es eso, declaran qué cosas son estratégicas y qué cosas no. Exacto, pero no necesariamente que sean estatales. No necesariamente. Porque hay un interés público en eso. Exactamente. El interés de todos. Exactamente. En Chile lo que se demolió es la idea del interés público. Claro, entonces finalmente se deja todo. O sea, mira, Chile ¿cuánto tiene? No sé el porcentaje en especial, pero si se pudiese vender los rayos solares, capaz que se hubieran privatizado también, porque Chile tiene una de las mejores radiaciones solares en el desierto de Atacama, que eventualmente si pones unas grandes empresas de energías no renovables, digamos de radiación solar, podría parar la luz de todo Sudamérica, de una, solamente poniendo plantas solares en Atacama. Claro, pero afortunadamente los rayos solares no son de propiedad de nadie, no los puedes capturar ni embotellarlos y venderlos rápidamente, como sí lo podía hacer a través de la extracción del litio. Sí, ahí está ¿te acuerdas tú la oda al aire de Pablo Neruda? No. Dice, aire no te vendas.
Porque eventualmente, si es que el aire pudiera ser loteado, pudiera ser, qué sé yo, envasado, Sería, pudiera ser vendido, ya alguien hubiese pensado en el negocio, digamos. Bancar hubiera comprado muchas acciones. Por eso te didigo, en la oda al aire, Pablo Neruda dice, aire, no te vendas. Sigue fluyendo tal cual, qué sé yo, cada allá. Así que, pero igual así, aunque sea estratégico, yo voy al tema, si tú quieres, Más práctico lo que va a ocurrir. práctico, que tiene que ver con, estamos en la antesala, todos viendo esta vez, aquí nadie está fuera de no dándose en cuenta, a diferencia de la época del salitre, donde en la época del salitre se creía que si se hacían determinadas cosas iba a haber una mayor situación de beneficio que el salitre. Nunca se pensó que esto era una cosa finita, que podía eventualmente venir a Alemania y hacer el salitre sintético, nada de eso. Se pensó que esto se podía hacer de una determinada manera para maximizar la utilidad. Pero aquí todos saben que ya existió un episodio así, todos saben que de repente nos farreamos las cosas y que solamente exportamos productos naturales crudos. Por lo tanto, la pregunta es, aún sabiendo todo eso, ¿hay alguien o algo que se esté trabajando para cambiar el en sentido? para que Esa sea es de la otra contradicción manera? más absoluta de todo. No existe esa instancia. No, nada. O sea, efectivamente, todo está pasando frente a tus ojos y todo va a pasar exactamente igual como uno lo previó. O sea, no van a haber cambios radicales, no se va a considerar estratégico, nada de eso. O sea, sí. Claro, desde la política no va a venir ninguna solución. No, eso claramente no hay nadie pensando en el desarrollo estratégico del país en ningún ámbito. Déjame plantearte casos paralelos, por ejemplo. Que las personas pueden tener mala reputación histórica, si tú quieres, en algunos casos, pero en gran medida esa reputación fue dada por lo que hicieron. Pero cuando se crea la OPEP se crea para intentar que el petróleo de un grupo de países árabes, que lo hace básicamente Gaddafi, Sí. El petróleo que estaba en un determinado número de países árabes no fuera tratado, puesto precio, utilizado en términos de cómo se vendía, negociado por intereses que perjudicaran a quienes producían el petróleo. Y se crea la OPEP. Y la OPEP pasa de que el petróleo valga, no sé, te invento, $1 el barril a que valga $70 el barril. Y se crea toda esta cosa que después uno podrá decir, oye, sí, pero eso determinó los califatos, determinó un montón de cosas. Sí, bueno, las culturas son así. Pero el hecho práctico, es que se creó la posibilidad de utilizar ese recurso para el beneficio de los países que lo producían. Independientemente de si es que el jeque de turno era un sátrapa y lo usó 90% para él y 10% para su pueblo. Pero se creó la posibilidad de hacerlo. Acá no hemos tenido nunca esa posibilidad. Lo dramático es que también sigamos pensando respecto a la posibilidad de farrearnos el litio cuando en rigor estamos entrando, y yo creo que eso tiene que ver mucho con la crisis económica coyuntural que enfrenta el gobierno, que es de expectativa, repito, con el cambio revolucionario de paradigma, entrar a una economía digital, que es la economía del conocimiento. El valor está puesto en la creación de conocimiento, no en la tecnología. La sociedad como digital. Es pensar sobre posibilidades tecnológicas. Y entonces no tenemos nuestro Silicon Valley con apoyo estatal de compañías públicas y privadas, con estados, con universidades. O sea, es cosa de ver la rebaja del presupuesto. 200 presupuesto científico, o sea, ya parte desde ahí. Claro, eso sería revolucionario y sería pensar realmente en lo que viene, ¿no? Que tuviéramos contentos, calientitos, bien pagados. Eso es lo más trágico. 500 cabros que destacados en su área, trabajando en cowork, colaborando, ¿no? Y produciendo. Y fíjate que muchas de esas cosas se están haciendo. Se hacen. Y esa se están es mi única pensando. esperanza, pero se hacen al margen del circuito porque tradicional. las dejan derechamente fuera de las grandes discusiones, porque en las grandes discusiones se toma la decisión política, la sección económica, todas estas cosas Porque no priman. Sigue premiando. El político que ya no entiende ese lenguaje, no le interesa, no le reditúa votos, no tiene que ver con la siguiente campaña.
Pero esa debería ser una inversión estratégica. O sea, yo creo que lo más complejo de todo eso, y tomando bien las palabras de Fernando, es que eso tú lo estás viendo, pasa por encima de tus ojos. O sea, sabes efectivamente que el litio es un gran recurso. Y no solo el litio, también vamos a hablar en un futuro más del grafeno, vamos a hablar en un futuro más también de las tierras raras, que son pequeñas, son pequeñas proporciones de distintos metales que aparecen, que salen del litio, que salen del cobre, que son tremendamente poderosas, por ejemplo, para la carrera espacial y que también están acá en Chile. Cosas que da exactamente lo mismo. Saben, está la evidencia, las ves, pero finalmente a la hora de tomar las decisiones, todo se cuece como se cocía hace 20, 30 años atrás. Sí, hay una fascinación en esta lógica de maximizar utilidades, digamos, que es el mantra de todo. Sí. Hay una fascinación por hacerlo fácil o lo cómodo, digamos. Es mucho más cómodo sacar el cobre, hacerlo en blister y exportarlo. Que es lo que siempre he hecho. Claro, lo que siempre he hecho, lo sabes hacer, funciona muy bien, transformarlo. Pero hay capital hoy día. Asociarlo con el litio, que es otra variante para la electromovilidad, generar cobalto que incluya esto y hacer un cóctel donde tú pongas todas estas cosas a disposición de las industrias, si no creas tu propia industria. Es más complejo, más lento, más difícil. Pero yo creo que eso precisamente es el argumento que hoy día no se logra derribar, pero es el argumento falaz, porque tú podrías decir eso, ¿por qué no se hace? Porque no tenemos el capital humano para hacer eso. Falso, existe el capital humano. La investigación de diferentes centros acá en Chile tiene las herramientas precisamente, hay proyectos para desarrollar baterías de cobre, baterías de litio. Déjame ponerte un ejemplo que fue ayer sobre las palabras, que esta sección en la última mirada, que es la última sección donde no se dice nada, sino que la imagen lo dice todo. Que a mí me impresionó muchísimo. Porque la gente se puede equivocar con esto. Se inauguró hace 2 días atrás el puente sobre el mar más largo del mundo. Y que impresionante la imagen. Impresionante la imagen. Impresionante. Que es el puente en China que va de Macao a, qué sé yo, Hong Kong. Bueno, 57 kilómetros. Para que se hagan una idea, el puente... llega de Santiago a Curacaví, todavía faltan 10 kilómetros más de puente. ¿Ok? Un puente nuevo, fantástico, a toda la raja. Mucha gente mira ese puente y dice, los trabajadores chinos, los ingenieros chinos son increíbles, gallos capos, secos, que son capaces de hacer todo este tipo de cosas. Yo lo veo exactamente de otra manera. Yo digo, alguien miró eso y dijo... se puede hacer, dio la instrucción, dio la orden, convenció a otro, tomó la decisión política de hacerlo. Dijo, ¿saben qué? No terminemos con esta flota de barcos que van y que vienen y que de acá a allá, hagamos que la gente transite un puente de 57 kilómetros, pero sobre el mar y las tormentas y las cosas, sobre el mar, las tormentas y toda la cosa, y busquemos los mejores ingenieros que tengamos acá. Pero antes de que llegue el ingeniero capaz de calcular la estructura, está la decisión. Sí. Y ese es el problema que tenemos acá en Chile. Y eso, aquí no está la visión. No, pues no está la visión y tampoco y la decisión. Y en una jamás tenemos los ingenieros y tenemos las está cosas, todo pero eso. no está. Exacto. Pero no está el gallo que se atreva. Oye, el proyecto va a ser el tren Santiago Valparaíso. Está. Sí, exacto, está estudiado, cerrado. está todo, está aprobado en los municipios y todo, en el escritorio de Piñera, que se supone que es súper ejecutivo. Claro, lo que pasa es que tienen ahí un problema también con los puertos también y cómo se... Enredado, pero no... Pero efectivamente, pero toda esa información está ahí, está disponible. El otro día hablábamos nomás qué va a pasar cuando tengamos todos estos vehículos eléctricos, a propósito del litio, que seguramente vamos a tener que comprar las baterías afuera para poner a los autos acá. Para llegar a hacer eso, tienes que tomar una decisión política. ¿Y cuál es la decisión política que tienes que hacer la ciudad de nuevo? Entonces, lo más probable es que tengamos los vehículos eléctricos y nunca se tome la decisión política de que tenés que reformar la ciudad y convertir la ciudad más acorde al ser humano y no más acorde a las máquinas. Oye, yo creo que estamos en el tiempo, pero yo quería hacer una pequeña observación. Hoy día tenemos muy buenos títulos en el diario, aparte, digamos, del de Chadwick a lo Bolsonaro. Ese está muy bueno. Ustedes no sueltan a Chadwick. Bueno, 2 temas muy centrales. Chadwick a lo Bolsonaro. Andrés Chadwick no es dueño de todo. No, pero bueno, importa. Tenemos también el informe de la Contraloría que muestra cómo funcionaba la caja pagadora en San Ramón. Tenemos también un informe de Bayer que habla sobre los problemas que tiene para dando explicaciones para el tema en cáncer. Y también tenemos una nota que le quería hacer una pequeña introducción, que es una nota histórica, pero que para que veas que los frames y de repente provocan una atención a nivel mundial. Nosotros llevamos una nota que hoy día se llama, que es la historia de la niña Kagueskar, que fue a fines del siglo XIX, fue raptada por un empresario alemán y llevada en los zoológicos humanos por Europa.
un escritor español que hizo un bestseller sobre cómo fue el genocidio Selman, que se llama José Luis Marchante, puso un pequeño mensaje en Facebook y recordó el episodio de la niña Cahuéscar secuestrada en Chile, que murió en los brazos de su madre cuando era traspasada como animal en Europa. Y recuerda un dato, y dice, lo más curioso de esto es que el empresario alemán que pagó para que secuestraran a esta familia en Chile, hoy día el nombre de él aparece, digamos, como da nombre a uno de los grandes zoológicos internacionales en Hamburgo. Nosotros llamamos al zoológico para preguntarle sobre esto, y escribimos la historia de cómo pasó y todo eso. Le preguntamos, digamos, que ustedes tienen el nombre que da a su zoológico de una de las personas que tuvo una expresión de infrahumanidad más terrible durante el siglo XVIII, que fue el secuestro de seres humanos en diferentes partes del planeta para mostrarlos como animales. Y la respuesta de las autoridades de este gran zoológico en Hamburgo fue: bueno, pero si quieren artistas de circo, si se les pagaba, pero estas personas estaban contratadas. Me pareció tremendo. Solamente ese hecho provocó que en 15 minutos, ¡pum!, se viralizara en el mundo esa situación. Muy bien, nos tenemos que ir. Le agradecemos a Héctor Cosio, Mirko Macari. Que tengan buen día, chicos. Chao. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.